querido Ricardo Sevilla, como estoy seguro, habrá reacciones por la información que vas a revelar aquí en Sin Censura. Así es, fue como comentario al calce, querido público memorioso, porque le vamos a hablar ahora sí con datos duros sobre otros negocios que tienen ahí en la derecha y que los han tenido desde hace tiempo. Déjeme contarle que de enero de 2016 a julio de 2018, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno capitalino, que lo era en ese momento, pagó más de 900 millones de pesos a medios de comunicación corporativos, a medios de comunicación de la derecha. Y permíteme informarle que los medios más beneficiados por el gobierno mancerista fueron, casualmente, Televisa y Televisión Azteca, dos de los medios de comunicación más virulentamente críticos del actual gobierno federal. Pero no fueron solo las empresas de Ricardo Salinas Pliego y de Emilio Azcárraga. En realidad, hubo un buen número de medios de comunicación de la derecha que recibieron jugosísimos contratos. Le ofrezco algunos datos duros. Uno de los contratos que recibió Milenio TV, por ejemplo, fue por 4,751,906 pesos. Y otro de los contratos que expidió el gobierno de Mancera fue para Excelsior TV, empresa perteneciente a Olegario Vázquez Aldir, donde actualmente, usted lo sabe, trabaja Ciro Gómez Leiva, Pascal Beltrán del Río y David Páramo, tres de los más virulentos críticos del presidente López Obrador. Y uno de los contratos que recibió Excelsior TV fue por 4,183,538 pesos, pero también Radio Fórmula, curiosamente, de Rogelio Azcárraga, fue una de las empresas de comunicación beneficiadas por el gobierno mancerista. Uno de los contratos que obtuvo Radio Fórmula fue por 38,180,479 pesos. Cabe recordar que ahí trabajan actualmente, usted los ha visto y escuchado y padecido, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga y Azucena Uresti. Desde luego, hubo otras empresas de comunicación beneficiadas, algunas de ellas quizá usted las conoce: Clio TV, Efecto Noticias, Proyecto 40, Telefórmula, que junto con otras cadenas recibieron más de 20 millones de pesos en pautas publicitarias. Es más, hasta el Canal 22 recibió su enorme tajada del gobierno mancerista. Uno de los contratos que el gobierno de la Ciudad de México en ese momento dio a Canal 22 fue por 3,471,810 pesos. Por cierto, Vicente, que en ese momento el Canal 22 era dirigido por un sujeto llamado Pedro Cota Tirado, un priista con nulos conocimientos en comunicación social. Cota Tirado había sido, imagínese usted, vicepresidente del club Necaxa y posteriormente vicepresidente del club de fútbol Irapuato. Nada sabía de comunicación, pero los millonarios dispendios publicitarios de Mancera tocaron especialmente, como le decía, las puertas de Televisa y de Televisión Azteca. Empresas, como ya le dije, de Emilio Azcárraga y el usurero Ricardo Salinas Pliego. En 9 meses, de enero de 2016 a septiembre de ese mismo año, el gobierno de Mancera dio a Televisa y a Televisa de paga más de 160 millones de pesos. Para ser exactos, 162,096,818 pesos, lo que correspondió al 23.8% de la suma total destinada en ese periodo a la publicidad que destinó el gobierno mancerista. En correspondencia, a lo mejor usted lo recordará, Miguel Ángel Mancera se paseó alegre y desenfadadamente por los foros de Televisa dando entrevistas de lucimiento, entrevistas a modo. El 19 de septiembre de 2017, por ejemplo, Mancera estuvo en los espacios de presentadores de noticias que usted recordará, que usted tiene a la vista: Denis Merker, Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga, quienes aún trabajaban en la empresa de Emilio Azcárraga. Mancera se dedicó en esos espacios a hablar como un héroe sobre las acciones que su gobierno supuestamente estaba llevando a cabo tras el sismo de 7.2 grados que azotó, usted lo recordará, a la Ciudad de México. Pero TV Azteca, Vicente, no se quedó atrás. La empresa del polémico Ricardo Salinas Pliego, que se niega a pagar impuestos,
también se llevó un jugosísimo porcentaje por concepto de publicidad. Y es que en ese mismo lapso, de enero de 2016 a septiembre de 2017, el gobierno mancerista firmó contratos con la televisora de Ricardo Salinas Pliego por 97,971,990 pesos. Y aquí hay elementos y detalles que cabe resaltar, porque no lo van a hacer en los medios de comunicación corporativos. Miguel Ángel Mancera, fíjese usted, cambió 4 veces de coordinador general de comunicación social durante su gestión al frente de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Todos sus cambios obedecieron a las severas crisis que en todo momento la imagen de Mancera sufrió, tanto en su imagen de político como de funcionario público. Sus 2 últimos directores de comunicación social, déjeme contarle, fueron Julián Andrade Jardí, columnista del periódico priista La Razón y amigo de Héctor Aguilar Camín, dueño y director de la revista Nexos. Durante su paso por comunicación social, Julián Andrade firmó contratos de publicidad oficial por 678,850,126 pesos con esos medios de comunicación. Los otros 300 millones de pesos que el gobierno de Mancera destinó a publicidad en aquel periodo los concedió a la sucesora de Julián Andrade. Y curiosamente, fíjese, la sustituta del columnista de La Razón fue una mujer llamada Sarife Sauretti Maza Ceballos. Esta persona salió de las filas del periodismo farandulero. De hecho, en su currículo dice que antes de haber sido coordinadora de comunicación del grupo parlamentario del PRD, como fue, y antes de haber sido incluso coordinadora general de comunicación social del gobierno de Mancerista, ¿qué cree? Que Sarife Sauretti estudió en el CEA de Televisa. Es actriz. Y antes de ser la encargada de prensa del gobierno de Miguel Ángel Mancera, ¿qué cree? Que Sarife Sauretti era conductora y reportera de Azteca Noticias. Curiosamente, la directora de comunicación social de Mancera también fue conductora de televisión y eventos especiales. ¿En dónde cree? En Televisa. Es decir, Vicente, era ex empleada de Emilio Azcárraga y de Ricardo Salinas Pliego, y como coordinadora de comunicación social del gobierno mancerista, esta ex empleada de estos personajes decidió dar más de 300 millones de pesos en publicidad a sus expatrones, Azcárraga y Salinas Pliego. Y la duda ponzoñosa queda flotando en el aire. ¿Será que habrán aprovechado Mancera, Azcárraga y Salinas Pliego para sacar provecho a través de esta persona del presupuesto del gobierno de la Ciudad de México? O yo le pregunto a usted, ¿habrá sido una simple coincidencia que la directora general de comunicación social del gobierno de Mancera haya sido empleada de estos 3 sujetos? Y ahí están, mi querido Vicente, los datos duros. Bolas. Pero van a decir que tú y yo estamos atacando a figuras del PRIANRED. Mancera, coordinador de los senadores del PRD, de los pocos que quedan en el Senado de la República, mi querido Ricardo Sevilla. Ellos solitos se exponen. Aquí no solamente estamos viendo las fotografías que tiene usted en pantalla, adicionalmente estamos viendo todos esos datos duros. Parte de lo que nosotros le estamos mostrando en sus pantallas son contratos que están firmados precisamente por esta persona. Esta persona, y ahorita que estábamos escuchando a la política del PT, de la alianza del PT, fíjese nada más, hay muchos faranduleros metidos a coordinadores de comunicación social, y la coordinadora general de comunicación social del gobierno de Miguel Ángel Mancera salió de las filas de Televisión Azteca y de Televisa. Y qué casualidad que los contratos más jugosos los firmó esta persona que está usted viendo, alguien que no tiene ningún tipo de experiencia. Bueno, ahora ya la tiene en dar contratos por adjudicación directa, como suelen hacer estos bribones, a sus expatrones. Entonces, no, mi querido Vicente,
van a criticarnos efectivamente todo lo que quieran y todo lo que puedan, pero ahí están los datos duros. Estos personajes se están sirviendo y se han servido durante muchísimo tiempo con el cucharón del pozole, porque son, híjole, iba a decir yo que son unos puercos, pero los puerquitos, la verdad es que no tienen la culpa. Son unos corruptos, son unos tranzas y precisamente por eso quieren llegar. Y lo sabe Salinas Pliego y lo sabe Azcárraga. Poner a un político a modo ahí significa obtener beneficios propios y para sus empresas. Eso es lo que quieren y por eso están haciendo ese llamado a la guerra sucia, mi querido Vicente. Pues hay que responderles, como dices tú, con los datos duros en todas nuestras trincheras, mi querido Ricardo Sevilla. Por eso hay que cerrar con la invitación de siempre a la audiencia de Sin Censura, por favor. Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en X, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme, por favor, en paralelo24.mx. Síganme los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde estamos haciendo periodismo de investigación, aunque se enojen esos personajes, y vamos a estar combatiendo siempre con periodismo de fondo. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y estamos pendientes a la información y a las reacciones. Un abrazo, mi querido Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.